Hey, mira, bueno, esto igual y sirve para alguien más. Es para emparejar, controlar el volumen a -6 decibeles. La verdad es que, bueno, no hay mejor cosa que hacerlo desde una sesión. O sea, este ya es una mezcla terminada. Y pues está más o menos, o sea, tiene una dinámica en la que los picos están. Bueno, la verdad es que me voy dando cuenta que sí está muy variante. La función expresiva o connotativa, es decir, nos lleva a una representación de la realidad. Yo más bien trabajaría esto desde la sesión, o sea, la sesión original, y la voz la ajustaría con la línea amarilla, o sea, con automatización de voz y keyframes o nodos, la trataría de ajustar manualmente o aplicarle un compresor, tal vez el compresor de una sola banda con ajuste preestablecido voz superpuesta, controlar la voz, de modo que pues, se ajuste a -6 decibeles, porque sí hay varias partes que están en -12. Este, entonces sí yo lo haría desde ahí, por ejemplo, volumen, caps. Entonces, lo voy a poner en mi escritorio. Y entonces sí, o sea, la verdad es que yo sí lo haría así, porque sí es mejor, o sea, es como hacer bien las cosas. ¿Se puede controlar en una mezcla final? Sí, pero ya no quedaría tan natural. Entonces sí, yo aquí lo que haría, pues sería en el track de la voz, irme fijando aquí, es vital ver hasta dónde se ilumina y procurar que llegue aquí, que oscile en más -1, o sea, en -5, -7, que le tire a -6 decibeles, un volumen recomendable para una mezcla. Y bueno, aquí también una, un dato extra es que cuando meten un audio en la vista multipista de Audition le resta -3 decibeles. Eso se puede corroborar aquí, y es que ha de ser una especie de medida pues antisaturación. Eh, Uno lo más que puede ordenarle al Audition es que esté en -2. No permite que, que uno le mueva más allá. Entonces, pero bueno, dejándolo en -3, yo sé que le tengo que recuperar 3 decibeles. Crear ideas mentales más allá. Entonces, lo que yo haría si lo hiciera manual es haciendo nodos, controlando Silencios, que da sensación el volumen, de modo que llegue a -6. de escenarios sonoros, a partir de Así le haría si fuera manual. sonidos y silencios, que da sensaciones de humana y necesita fuentes para reconocer un objeto, un lugar, una persona. Suena ambiental o descriptiva. Ahí, por ejemplo, fíjate, a ver si puedes entrar a tu sesión, porque la voz entra como si tuviera un fade in. Suena ambiental o descriptiva. No sé si lo alcanzas a notar, si se alcanza a notar que sube gradualmente y eso está raro. Suena ambiental. Aquí yo le tendría que hacer algo así para compensar esa entrada gradual. Acción ambiental o descriptiva. La acción denotativa en un espacio visual que busca describir un efecto, como la selva. Ahí, por ejemplo, esta parte ya llegó a -3. Así lo haría si fuera manual, ¿no? Creando keyframes, controlándolo para que no se pase de acá del -6. Es importante hacer la lectura de esto que se llama limnímetro o level meter, y tiene que estar palomeado aquí, porque si no está palomeado pues no aparece, ¿sí? El shortcut para sacar el level meter o limnímetro es Alt 7.
Luego acá auguro que va a estar muy bajito de volumen. La función ornamental o accesorio es aquella que cambia. Entonces, ahí pues al contrario, tengo que subirle La función ornamental. para que llegue a -6. La función ornamental o accesorio. Ahí se pasó. Entonces, bueno, la mejor manera de hacerlo es así, manualmente y desde la sesión, no en la mezcla final. Vamos a ver qué nos hace el uso de compresor y limitador en esta mezcla final. Compresor de una sola banda. Este lo uso mucho, casi en automático, porque es un preset de este compresor que no es tan agresivo, que controla ciertos picos. Entonces, vamos a ver. Entonces esta sería la manera automática de hacerlo, ¿no? Ajustarlo a -6. Entonces, una manera muy fácil, es que hay muchas maneras de hacerlo, es pues, ponerle a -6, ¿no? Y pues eso te lo va a cortar a -6 decibeles. Le va a subir y lo va a controlar a -6 decibeles. Pero va a dejarlo muy chato, un poco antinatural. Bueno, no estuvo tan mal, pero sí, a mí no me late tanto dejar las cosas así. Pero bueno, esta es una manera, ¿no? La función expresiva o connotativa, es decir, nos lleva a una representación de la realidad en la cual la fuente sonora recae en la subjetividad del sujeto, su cultura, sus creencias y el entorno social en que se desarrolla. Por ejemplo, Esto funcionó bastante bien, ¿no? Si quisiera algo menos plano, tal vez podría usar el mismo limitador forzado, pero hay una función que dice pico real. Le ponemos -6 y creo esta solo va a cortar los picos que se pasen del -6, que serían este y este. Entonces, de esta manera no es tan agresivo y tan antinatural. Ajá, sí. Esta está buena, es otra manera. puede prevenir o crear vacío. Por ejemplo, cuando la brújula dorada el silencio, cuando recupera su armadura. Esta puede funcionar, sí. Sí, porque oscila más o menos en -6, ¿no? Incluso le podríamos dar manualmente 1 decibel. Ay, perdón, le bajé. Quería darle más 1. Sí, ahí ya me late más. La función ornamental o accesorio. Ahí, bueno, como observación extra, aguas con estas ediciones. O sea, ahí se hizo un fade out, pero se corta. O sea, hay que hacerlo completamente, o sea, que caiga. Aquí todavía puedo hacer algunas maquilladas, por ejemplo, ¿no? Y aquí, a esa voz tiene un hiss un poco pronunciado. La función No sé si se alcanza a escuchar. O sea, La función ornamental o accesorio. ¿cómo quitar el hiss? Seleccionas el área que lo tiene, que sería este pedazo. Ahorita tengo activado el botón de bucle. Si le doy play, lo vamos a escuchar con claridad. Entonces, si te vas a efectos, a reducción de ruido, restauración, y otra vez reducción de ruido, que llegamos ahí también con el shortcut Shift Command P o Shift Control P. Mira. Entonces le das capturar impresión de ruido.
Eso identificó esas frecuencias que son un poco molestas y ahora seleccionamos toda el área que lo tiene, que bueno, seguramente es más extensa, pero solo voy a seleccionar esa área y le doy a aplicar. La función ornamental o Sigue muy presente. A veces hay que pues moverle un poco más. la función ornamental o accesorio. Esa Ya bajó un poco. Bueno, eso también si se pudiera, si pudieras hacerlo para limpiar la voz, porque tiene mucho hiss. Pues bueno, eso es lo que te recomiendo, ¿no? Si lo vas a hacer en la mezcla final, pues ya vimos que funciona bien. Aplicar una vez más compresor de una sola banda, voz superpuesta, ¿sí? Y luego, para pulir esos picos, limitador forzado, le dimos en pico real y lo ajusté a -6. Como me lo dejó un poco más abajo, ya una vez que lo apliqué le compensé a 1 decibel. ¿Sí? Esa sería la manera rápida. La manera más artesanal y recomendable sería esta, que lo hagas desde tu sesión y que controles únicamente el track de voz. Bueno, principalmente, pero si también la música se pasaba, por ejemplo, en el rugido, tuvieron efecto, como la selva. pues ahí también controlar. El chiste es que se mantenga más o menos oscilando el -6, ¿sale? Entonces, esas son las dos maneras de hacerlo y ya de paso, pues también hice la recomendación de cómo quitar el hiss, cómo limpiar ese ruido de la voz, ¿no? Con Shift Control P. Seleccionas el área ruidosa, le das capturar impresión de ruido y luego seleccionas toda la parte a la que se lo vas a aplicar y le das a aplicar, ¿sale? Ojalá sirva este tutorial pequeño de control de volumen y limpieza de ruido en voz.